problemas de la norma de conflicto. Se llama esquema de la norma de conflicto. No sé si lo pudieron ver, lo pudieron descargar y demás. Yo les sugerimos, y por eso lo subimos ahí, estudiar la norma de conflicto con el esquema ese al lado, para poder encasillar cada problema en el razonamiento de la norma de conflicto. Porque si uno estudia fraude a la ley, orden público, reenvío, como si fueran cuestiones separadas y no que van surgiendo con el funcionamiento de la norma de conflicto, se complejiza un poco la resolución de los casos. Si ustedes pueden razonar los problemas de la norma de conflicto en su conjunto y no estudiarlo como si fueran apartados distintos, cuando reciban un caso práctico les va a resultar más fácil identificar dónde está el problema. ¿Se ve? ¿Lo pudieron ver ese esquema? ¿Sí? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Algo que quieran que hagamos ahora? Antes de avanzar. Insisto. Yo por ahora tengo 1.000.000 de dudas, así que... No, sé que sabemos que es una materia que tiene su complejidad porque compone un razonamiento distinto a lo que venimos estudiando, y sé que es difícil no compartimentar los problemas cuando uno estudia, porque es como se estudia durante toda la carrera. Uno cuando estudia contratos, estudia contrato de locación, contrato de prestación de servicio, de compraventa, entonces sé que tiene su complejidad razonar en la materia en su totalidad. Pero por eso es importante, porque estas confusiones entre teoría del uso jurídico y calificaciones, si uno razona el funcionamiento de la norma de conflicto, es menos probable que los pueda tener, porque ¿cómo es el normal funcionamiento de la norma de conflicto? Sabemos que la norma está compuesta por un tipo legal, por una consecuencia jurídica. El tipo legal describe una situación con elementos extranjeros, y una consecuencia jurídica que contiene un punto de conexión que se puede localizar tanto en el país, en Argentina, como en el extranjero. Y dependiendo de dónde se localiza, yo voy a tener que aplicar la lex fori o voy a tener que aplicar la lex causa. ¿Se ve? Hasta acá no dijimos nada nuevo. Y es cuando la norma de conflicto nos manda a aplicar el derecho extranjero, nos manda a aplicar la lex causa, es donde surgen los problemas. La primera pregunta, cuando la norma de conflicto te manda a aplicar el derecho extranjero, ¿cuál es? ¿Cómo tengo que aplicar yo ese derecho extranjero? ¿Y cuál es la respuesta a este interrogante? ¿Cómo lo tengo que aplicar? Con la teoría del uso jurídico, como si fuese un juez de ese estado. Perfecto, lo tengo que aplicar conforme la teoría del uso jurídico. Y eso me trae otro problema. ¿Qué aspectos o qué parte del derecho extranjero yo voy a aplicar? ¿Y cuál es el problema? ¿Derecho interno o derecho internacional privado de ese lugar? Bien. ¿Y cómo se llama ese problema? Que lo vimos la clase pasada. ¿El reenvío? El problema del reenvío. Y vimos que el código nos mandaba a aplicar, siguiendo la teoría de la referencia máxima, el derecho internacional privado de ese Estado. Si las partes hubieran elegido el derecho aplicable, entonces el código me manda a aplicar el derecho interno de ese Estado, siguiendo la referencia máxima. ¿Se ve como la norma de conflicto y como todos los casos están relacionados entre sí? Y como cada instituto que nosotros vimos viendo abarca todo este funcionamiento. Yo voy a aplicar el derecho extranjero, el derecho internacional privado de ese derecho extranjero si no fue designado por las partes, tal como lo haría el juez del derecho a que ese Estado pertenece, y una vez que llego a la solución, ¿qué es lo último que tengo que hacer? Confrontarla. Confrontarlo. Tengo que ver si esa solución vulnera o no el orden público internacional argentino. ¿Se ve? ¿Se ve cómo es el funcionamiento de la norma de conflicto y dónde van ubicados cada uno de los problemas que nosotros venimos viendo hasta ahora? ¿Sí? Sí, no, más o menos. Sí, Sofi, se entendió. Es importante que lo puedan analizar así en su conjunto,
para cuando resuelven un caso y la pregunta es ¿qué aspectos del derecho extranjero el juez debe considerar? Ya saben que apunta a la teoría del uso jurídico. Aspecto, sentido, vigencia, alcance. Si la pregunta es ¿qué parte del derecho extranjero yo voy a aplicar? Ya saben que la pregunta apunta al reenvío. Sí, Verónica. Tengo una pregunta. En el caso del caso que nos dieron, no se altera, a ver, ¿cómo lo puedo poner? Si la solución a la que arriba el juez o el argentino aplicando el derecho extranjero, no importa, la solución, la sentencia, soluciona el problema, no afecta al orden público, aunque ese derecho extranjero tenga normas que sí lo alteran. ¿Me explico lo que quiero decir? Suponiendo que el derecho, vamos a sacar el derecho venezolano, Jamaica. No, pero está bien tomarlo, porque vos fíjate, y por eso Nieve habló tanto de la precisión de las palabras. Porque ¿se acuerdan cuando Nieve dio esta clase y puso los gran no en el pizarrón? Que puso no comparar el derecho. Entonces, cuando vos decís, supongamos que la ley, ahí ya estamos comparando el derecho. Cuando nosotros analizamos el orden público internacional, no nos importa cómo tal Estado regula tal problemática, nos importa cómo la soluciona, porque eso es lo que nosotros tenemos que confrontar. Si la solución es la que vulnera el orden público internacional. En el ejemplo, y por eso lo ponemos en el caso, el derecho venezolano regula de una manera distinta e incluso tiene las causales. Entonces uno cuando va leyendo ya automáticamente dice, no, yo no lo voy a aplicar porque regula causales y nosotros no. Y eso es lo que no hay que hacer. No, yo no tengo que comparar el derecho del otro Estado con mi propio derecho. Yo leo toda la norma del otro Estado, de la lex causa, veo cómo lo resolucionan los jueces, llego a la solución y una vez que tengo la solución, antes de plasmarla en la sentencia, ahí la confronto. Y no la confronto con mis normas, porque eso es orden público interno. Lo confronto con los principios que subyacen el ordenamiento jurídico. Eso es el orden público internacional. Si la solución a la que llegué aplicando derecho extranjero no vulnera el orden público internacional, la plasmo en la sentencia, independientemente de que el derecho extranjero contenga disposiciones completamente distintas a las que contenemos nosotras, porque eso no es el orden público internacional. ¿Se ve la diferencia? Entonces, cuando ustedes estudien y apliquen el orden público internacional, tengan muy presente esos no que dijo Nieve, porque para mí es más fácil a veces definir algo por su negativa. Entonces, el orden público para mí es clave hacerlo de esa manera, es no tengo que comparar los derechos de los distintos estados. ¿Se ve? No sé si respondí tu pregunta. Pero ¿y en el caso de que no los hubiera divorciado? Eso es distinto. Ahí tenemos, si aplicando el derecho extranjero yo llego a la conclusión de que, ¿se acuerdan del ejemplo que dio Nieve en clase? Si aplico el derecho musulmán, solamente se puede divorciar a la mujer si es el hombre quien lo pide. Supongamos que en este caso es la mujer quien lo pide y aplicando el derecho musulmán se llega a la conclusión de que no se va a divorciar porque es la mujer. Bueno, ahí yo voy a confrontar esa solución, que es no divorciar por el simple hecho de ser mujer, con nuestros principios de orden público internacional. ¿Y ahí ven algún principio que se vulnera? El de la igualdad. El principio de la igualdad, de la libertad y demás, pero ¿se ve cómo el razonamiento es distinto? Yo ahí no dejé de aplicar el derecho cuando vi que si es la mujer la que... no es que lo dejé de aplicar porque vi que las mujeres solo se pueden divorciar si es el hombre quien lo pide. Yo lo dejo de aplicar cuando llego a la solución concreta. Hay que hacer todo el razonamiento y llegar a la solución, porque eso es lo que yo tengo que confrontar, no el derecho extranjero. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todo sigue en este razonamiento? Entonces, es muy importante el orden público internacional. Y resalto durante el proceso. Perdón, Sofía. Entonces, en el proceso, durante el proceso no se toca el orden público. Al orden público recurro al momento de la solución. Bien, sí, exacto. Cuando yo tengo la solución, antes de plasmarla en la sentencia, lo confronto con los principios de orden público internacional. Y por favor aclaren internacional al final.
porque como saben es distinto al orden público interno. ¿Sí? ¿Alguna Yo otra duda? no logro diferenciar el orden público. O sea, en el caso que decía, si el juez si no los divorcian, yo puedo apelar al orden internacional público, pero ¿basada en qué norma? En las del código interno, ahí es donde me hago un lío. Porque ahí está la confusión entre orden público interno y orden público internacional. El orden público interno son normas, son disposiciones coactivas que las partes no pueden dejar de lado. El orden público internacional son principios que subyacen el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando vos veas o veas la solución, no la tenés que confrontar con una norma interna argentina. Tenés que ver cuál principio se vulnera, como en el caso que dijimos recién, que vos muy bien advertiste, que se vulnera el derecho a la igualdad y demás. Pero no es que fuiste a ver qué norma regula tal derecho para ver si se vulnera, porque eso es orden público interno. Esa es la diferencia. Unos son normas y los otros son principios. Perdón, que Sofi, subyacen al ordenamiento. pero los principios también son, o sea, son principios internacionales, pero argentinos, de nuestro... Siempre hablamos del orden público interno argentino, el orden público internacional argentino. Si Por utiliza eso la tenemos palabra un fallo internacional, argentino, que es el que nos... Por eso tenemos un fallo argentino, que es el que nos marca cuáles son los principales requisitos, digamos, por así decirlo. claro, las características, pero ¿por qué utilizamos el término orden público internacional? No es porque es un orden público que compartimos todos los estados y por eso es internacional. Es No, internacional porque es en el razonamiento de nuestra materia, que estamos estudiando Derecho Internacional Privado, pero siempre nos referimos y lo confrontamos con el orden público internacional argentino. ¿Se ve? Es solo para los casos de derecho privado que nosotros tengamos internacional. Perfecto, sí, exacto, así es. Obviamente que principios del orden público, que ustedes habrán visto cuando estudiaron orden público y de derechos humanos, también forman parte del orden público internacional argentino. Por ejemplo, el derecho a la igualdad, a la libertad y demás. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Aprovechen la clase del lunes de repaso, aprovechen para leer este fin de semana, manden mail si tienen alguna duda, relean los trabajos prácticos, traten de identificar en cada trabajo práctico que les mandamos cuál es el problema que intentamos que ustedes puedan detectar, resolver, justificar y demás, ¿sí? Y repito que orden público internacional es un tema muy importante en esta materia, ¿sí? Y, Vero, una última cosa, el fallo Solá son las características del orden público internacional, no los requisitos, ¿sí? Pero está muy bien lo que detallás, el fallo Solá también es importante, ¿sí? El fallo Solá se menciona siempre en todos los casos que hay orden público internacional, ¿no? Exacto, sí. Es como el precedente. Bueno, ¿algo más? Si no, avanzamos a la clase B. Avanzamos. ¿Hay algún texto específico que vos sugieras para orden público internacional, así como para muy puntual para darle una leída fuerte para estos días? No hay un específico, lo pueden leer de Spotify, de USAL, no sé qué manual están ustedes siguiendo, cualquiera de los manuales que ustedes sigan lo va a explicar muy bien este tema. Y también es importante que a la hora de hablar y sobre todo a la hora de escribir y sobre todo en una instancia de parcial que no podemos repreguntar como hacemos en los trabajos prácticos, ustedes puedan expresarse en los términos de la materia y lo más preciso posible. Porque cuando ustedes mandan los trabajos prácticos, nosotros podemos hacer repreguntas para ver si pudieron comprender acabadamente el tema. Pero en una instancia de parcial es muy difícil poder hacer eso. Sí, aunque ustedes lo sepan y nosotros estemos seguros de que ustedes lo saben, si no lo plasman de forma escrita es muy difícil para nosotras poder evaluar. Esos son consejos. No es asustarlos, ni mucho menos no es mi intención para nada, y menos la de Nieve,
solo es maneras de acompañarlos para que estén lo mejor preparados posible para el jueves que viene y para que sea una instancia más de aprendizaje. ¿Sí? No, es eso nomás, la voluntad de ayudar, no más que eso. Profe, disculpe, interrumpa. ¿Qué materiales van a permitir que tengamos en clase? ¿Código únicamente o...? Sí, solamente el código. O sea, que lo demás hay que saber. ¿Cómo? Perdón, Luis. No, está bien. Quería saber eso nada más. Gracias. No. Nieve, una consulta. Y así ya no podemos más y podés pasar con el otro tema. En el caso o los casos que nos van a poner en el parcial, van a poner el detalle de los artículos como en los prácticos, ¿no? En el caso de Venezuela y el anterior. Sí, es un... No vamos a detallar dónde está resuelto el problema en el código, digamos. Si es un caso de divorcio y la pregunta es si es competente el juez si es competente el juez argentino, no vamos a poner el 2621. Ese va a ser el trabajo de ustedes. Sí. Pero sí, claro, si fuera una pregunta de orden público similar a del trabajo, sí. Obviamente claro, no le vamos a pedir que sepan derecho comparado porque ni yo lo sé. Claro, por eso te digo, o sea, los ejemplos de la norma extranjera sí van a poner lo que aplicaría, entre comillas, al caso y nosotros resolver. Listo. Perfecto, gracias. Lo que sí tengan en cuenta, los tratados que vimos, sobre todo en materia de jurisdicción, el protocolo de Buenos Aires y eso, que no lo van a poder llevar, no le vamos a preguntar en qué artículo regula la prórroga, no, pero sí sepan cómo está regulada la prórroga en el protocolo y demás, ¿sí? Eso, nada más. Buenos Aires en Montevideo, ¿no? Claro, sí. No van a encontrarse con ninguna sorpresa. Nieve, creo que se los dijo el primer día de clase, a ella le gustan las sorpresas, pero no el día del parcial. Así que no se van a encontrar con algo que no hayamos trabajado en clase o no hayamos trabajado en los trabajos prácticos, ¿sí? Pero bueno, dicho todo esto, hoy, en la clase de hoy, vamos a profundizar y vamos a terminar de trabajar en el sector del derecho aplicable y en el sector de la norma de conflicto, ¿sí? Y vamos a ver el tema que ya Nieve les adelantó, que es el fraude a la ley. ¿Alguien pudo leer el fallo Lamas para hoy? ¿Fallo Lamas era? No. Para hoy no lo leí, la otra vez lo había leído. No, bueno, pero ¿te lo acordás? Algo. Bueno, entre todos vamos a ir haciendo algo, no se preocupen. Pero bueno, cuando nosotros profundizamos en el tema del fraude a la ley, lo importante acá es que se van a dar circunstancias que van a alterar el normal funcionamiento de la norma de conflicto. Que la norma de conflicto, si funciona normalmente, es como nosotros estuvimos viendo cuando hicimos este repaso. La norma de conflicto va a tener un punto de conexión y ese punto de conexión, cuando nosotros lo localizamos, nos puede llevar a aplicar derecho extranjero, la lex causa, o la lex fori, que es el derecho en nuestro caso, el derecho argentino. Ese es el normal funcionamiento de la norma de conflicto. Pero con lo que pasa con el fraude a la ley es que las partes advierten que si la norma de conflicto funciona normalmente, a su caso particular se le va a aplicar un derecho que no les favorece o que no les resulta favorable. Entonces lo que intentan hacer es realizar maniobras artificiosas para hacerle creer al juez que el punto de conexión se localiza en un derecho que le resulta más favorable a sus intereses. Por ejemplo, una persona que está a punto de fallecer se entera que hay un derecho que es, por ejemplo, no sé, el alemán, que le permite disponer de la totalidad de sus bienes, independientemente si tenga o no heredero forzoso, si permite desheredar a todos sus hijos. Entonces, lo que hace es hacerle creer al juez, mudándose a Alemania hasta el día de su muerte, que su último domicilio estuvo siempre o antes de fallecer en Alemania. Pero en realidad, la única motivación de cambiar de domicilio es regirse por un derecho que le es más favorable a sus intereses. Pero fíjense que cuando hablamos de fraude a la ley, no estamos hablando de actos ilícitos. ¿Mudarse es un acto ilícito, es un delito?
No, no lo es un acto lícito y el fraude viene porque se le quiere hacer creer al juez en una materia que no es disponible para la autonomía de la voluntad, que se le aplica un derecho que le resulta más favorable a sus intereses. Goldschmidt define al fraude a la ley como la voluntad de las partes de vivir en un Estado bajo las leyes de otro que le resulta más favorable a sus intereses. ¿Se ve hasta acá cuál es el problema del fraude a la ley? Sí, pero ¿Sí? Es hacerle creer al juez a través de actos que el punto de conexión se localiza en un estado distinto que le es favorable. Pero, así en resúmenes masivos que a nosotros nos van llegando, vemos que se dice que lo que se cambia con el fraude a la ley es el punto de conexión. Las partes cambian el punto de conexión. Y eso está mal, porque ¿de dónde surge el punto de conexión? De las normas. De las normas. ¿Y quiénes pueden cambiar las normas? los legisladores. Los legisladores. No pueden las partes borrar los últimos domicilios del causante del código para que el juez le aplique otro derecho. No se cambia el punto de conexión. Lo que se alteran son los hechos que subyacen a ese punto. ¿Se ven? Entonces, decir que con el fraude a la ley las partes cambian el punto de conexión es erróneo. No lo cambian, no lo podrían hacer nunca, solo lo puede hacer el legislador. Lo que las partes hacen sí son alterar los hechos que subyacen a ese punto de conexión. Perdón, justo me llegó un mail y me distraje. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Profe, usted ahí nos quiso como aclarar la interpretación que suelen hacer errónea para que no caigamos en ese punto, ¿no? La definición es la que nos mencionó. Claro, ¿por qué? Porque si supongamos que en instancia del parcial o en un trabajo práctico les ponemos un caso de fraude a la ley y ustedes dicen las partes cambiaron el punto de conexión. Bueno, resaltado y amarillo, no los cambian los puntos de conexión, lo alteran a través de hechos, a través de actos artificiosos, se ve. Pero para poder ejemplificar en qué consiste el fraude a la ley y demás, les pedimos que lean para el jueves pasado y para hoy también el caso Lamas. ¿Quién lo pudo leer? ¿Se acuerda más o menos qué pasó? ¿Sabe por qué Sí, lo estamos viendo hoy? No lo leí, por supuesto, para hoy, pero recuerdo haberlo leído para el otro jueves. Lamas tenía una compañía naviera, puede ser, iba cambiando de domicilio también con el objetivo de que heredara su nueva esposa, creo que por testamento, y sacarle la legítima a sus hijos, que sus hijos no heredaran. Y a lo indio, pero es lo que recuerdo a pedacitos. No, sí, o sea, sí está bien lo que dijiste, pero él no era naviero, el que era naviero era Blasov, cuando vimos Foro de Necesidad, ¿te acuerdas? Mezclé los fallos, perdón. No hay problema. El que tenía que cobrar la comisión del 3%, o una comisión de algo que estaba en Montevideo. Yo dije Lamas, ¿no? Claro. No, perdón, ¿No era el fallo Fritz? Era el fallo Fritz-Mandel. Mil disculpas. Fallo Fritz-Mandel. Lama era muy bien el que estaba diciendo Verónica, el del 3%. Para hoy, para fraude a la ley, había que ver el fallo Fritz-Mandel. Ahora sí, ya que lo conocen, cuéntenme qué decía, qué pasó en ese caso. Yo más o menos recuerdo que el fallo hablaba de, Fritz-Mandel, un testador que estaba domiciliado en Buenos Aires y deseaba instituir como única heredera a su quinta esposa, número 5, y quería dejar afuera a sus hijos. Entonces lo que él hizo fue, creo, si no recuerdo mal, radicarse en Austria y que se aplicara la ley de Austria para poder hacer la sucesión. ¿Puede ser algo así? Sí. Muy bien, Nelida, gracias. ¿Alguien más recuerda algo de los hechos? Sí, estaba enfermo, se enteró que estaba enfermo y por ese motivo claro, por eso quería radicar cambió el domicilio. Sabía que le quedaba poco. Bien, fíjense
que Fritz Mandel se entera que él está enfermo en 1976 y fallece, se entera en diciembre de 1776 y él fallece en septiembre del 77. ¿Se ve? ¿Por qué hablo de las fechas? Porque es importante, ahora cuando terminemos de explicar el fallo, que todo lo que hizo Fritz Mandel fue en un corto periodo de tiempo y fue consecuencia de haberse enterado que él padecía una enfermedad. Cuando vuelvan a leer el fallo van a ver que Fritz Mandel renovó el pasaporte, y al renovar el pasaporte, ¿qué es lo que dice él? Él lo renueva acá en Argentina. Que eso era constancia de que su domicilio se encontraba acá en la República Argentina, claro, que solo quería cambiar su nacionalidad y el domicilio en esta última etapa de enfermedad. Exacto. Él, cuando renueva el pasaporte, que lo renueva antes de irse, ya deja sentado que su último domicilio estaba acá en Buenos Aires. Y además pasa otra cosa, que él cae enfermo en marzo del 77, y después, en agosto, si no me equivoco, o en abril del 77, él firma el testamento. Hizo todo así, a las apuradas. ¿Y cuál era el derecho o la norma que era aplicable a este caso? Era el Código Civil anterior. ¿El artículo 10 del Código puede ser? ¿Por fraude a la ley? No, el artículo, se lo menciona el artículo 10, pero el artículo 10 establecía que cuando había un inmueble que se localizaba en el país se aplicaba el derecho argentino. Pero no es la norma que regulaba la sucesión, porque ¿cuál es el problema que nosotros estamos abarcando acá? El problema del fraude a la ley, pero para que haya fraude, ¿qué tiene que haber primero? Bienes. Bienes, pero nosotros dijimos que el fraude aparecía alterando el normal funcionamiento de la norma de conflicto. Entonces, para que el fraude aparezca, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Alterado el punto de conexión. Una norma de conflicto que me indique aplicar un derecho. ¿Se ve? Como todo parte de la norma de conflicto. Sí, profesor. ¿Cuál es la norma de conflicto en este caso? El último domicilio del causante. Era el artículo 3283. ¿Lo pudieron ver en el caso? ¿Lo pudieron advertir? Bueno, cuando lo vuelvan a leer el fallo, y en todos los fallos que lean, adviertan cuál es la norma. Porque a raíz de la norma es que yo puedo detectar el problema. En este caso, la norma que regulaba la sucesión era el 3283. Y como dijo Flavia, si no me equivoco, establecía que la sucesión se regía por la ley del último domicilio del causante. Entonces, este punto de conexión, en principio, ¿dónde se localizaba? En Austria. Se localizaba en Austria. Si uno veía dónde falleció Fritz Mandel, afirmaba que el último domicilio se localizaba en Austria. Entonces, ¿qué derecho se le iba a aplicar a su sucesión? El austríaco. El derecho austríaco. ¿Y cuál era la consecuencia de aplicar el derecho austríaco? A la herencia le quedaba a su esposa. Claro, sus hijos no iban a heredar nada y todos sus bienes y la herencia en su totalidad quedaba en favor de su quinta esposa. Entonces acá es cuando se introduce el fraude a la ley, porque ¿qué es lo que advierten los jueces? Él trató de eludir la normativa argentina haciendo un cambio de domicilio en sus últimos momentos para poder defraudar a la ley, así que no heredaran sus hijos. Perfecto, porque la Cámara advirtió que Fritz Mandel cambió de domicilio y cambiando de domicilio iba a aplicar un derecho que le favorecía más a los intereses de su última esposa. En cambio, si aplicaba el derecho argentino, ese testamento no iba a poder ser válido. ¿Se ve? ¿Cuál es la diferencia en si aplica un derecho o no? ¿Y cómo fue que la Cámara advirtió
que en este caso Fritz Mandel había cambiado su domicilio de forma artificiosa o de forma fraudulenta. Que ya un poco lo vinimos diciendo hasta ahora. La Cámara investiga. Y por el tiempo en que lo hizo, que es notorio que tenía intencionalidad de burlar la ley. Bien, ahora que todos estos actos que él hizo, enterarse que está enfermo, renovar el pasaporte, viajar a Austria, establecer a su domicilio, estar el testamento, fallecer ahí, fue en un corto espacio de tiempo. ¿Qué más? ¿Solo eso solo toma la Cámara? Sí, Verónica. Yo quiero hacer... Es notoria para... Organicémonos. Verónica creo que tenía una duda, a ver. Ahora después vamos con Gabriel y después con Luis. No sé si es pertinente porque quería relacionarlo con el orden público, pero si te parece esperamos a terminar de analizar el fallo y después te lo pregunto. Dale, perfecto. Gabriel, ¿qué ibas a decir vos? Más allá del corto tiempo, que lo que intenta él es dañar intereses legítimos de otras personas que tienen derecho sobre su herencia, y él intenta burlar la ley. Entonces, ahí claro, pero mi pregunta apunta a determinar cómo es que la Cámara advierte que se intenta burlar la ley o la voluntad del legislador en una materia que no es disponible para la autonomía de la voluntad. Uno es hacer todos estos actos en un corto espacio de tiempo, pero ¿qué más dice la Cámara? La Cámara analiza el domicilio de acá de Argentina y hacen como un inventario y ven que él tenía toda su ropa y todas sus pertenencias, o sea, como que estaba totalmente amoblado o algo así. Se ve, la Cámara lo que hace es tomar indicios que le pueden permitir afirmar que Fritz Mandel cambió a propósito su domicilio para regirse por un derecho que lo beneficia más. Entonces, este inventario que realizó en el domicilio que tenía en Belgrano y ver que tenía un montón de cosas que eran de él, daban cuenta de que en realidad su último domicilio antes de fallecer se localizaba acá en el país. ¿Se ve? ¿Qué más? ¿Qué decía ese testamento? Que también le hizo un poco de ruido a la Cámara. ¿Decía algo sobre la validez del quinto matrimonio? Sí, profe, decía que ciertas partes ponían en duda la validez de matrimonios posteriores que había contraído y también la legitimidad de algunos de sus descendientes. Exacto, eso también le hizo ruido a la Cámara. Si vos te vas a regir o se te va a aplicar el derecho austríaco que permite disponer libremente los bienes, ¿por qué estás haciendo esa aclaración? ¿Se ve? Y bueno, el hecho de que él constituyó como única heredera a su última esposa también fueron indicios que le permitieron a la Cámara advertir que en este caso se trataba de un fraude a la ley. Que Fritz Mandel, en una materia que no es disponible para la autonomía de la voluntad, para que Fritz Mandel elija el derecho que se le iba a aplicar a su sucesión, lo que hizo fue hacerle creer al juez que se aplicaba en un estado distinto para que se le aplique un derecho que le resulte más favorable. ¿Se ve? ¿Hasta acá? ¿Todos pueden seguir esto? ¿Y cuál fue la consecuencia? Sí, Flavia, perdóname. No, profe, que y mismo en el fallo, en la última parte dice, hay una partida que dice, utilizando voluntariamente la regla de conflicto y modificando los puntos de conexión que ésta impone. Bueno, en este caso no se lo modifica el punto de conexión sigue siendo el mismo, último domicilio del causante. Lo que se hace es alterarlo, ¿sí? Pero está muy bien, Flavia, gracias. Y una vez que la Cámara detectó y comprobó a través de indicios que hubo efectivamente un fraude a la ley, ¿cómo resolvió el caso? No tiene en cuenta el derecho austríaco, digamos.
lo que resuelve es que se aplica el derecho argentino. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo? Aplicar la ley Fogri, que es la que corresponde. Y ahí lo que Sí, Flavia. Sí, profe, lo mismo, que aplicaba el derecho argentino a la sucesión. Bien, ¿y por qué aplica el derecho argentino a la sucesión? Porque determina que el último domicilio es acá, es en Argentina. Reconoce el punto de conexión en el derecho argentino, en la ley Fogri. Lo que dicen Verónica y lo que dice Gabriel es clave, porque la consecuencia del fraude a la ley no es aplicar el derecho argentino. La consecuencia de detectar el fraude a la ley es dejar sin efecto esos actos fraudulentos y aplicar el derecho que corresponda según el razonamiento de la norma de conflicto. Si el último domicilio de Fritz Mandel hubiera sido en Chile, se hubiera aplicado el derecho chileno. Si hubiera sido en Uruguay, se hubiera aplicado el derecho uruguayo. La consecuencia no es aplicar el derecho argentino. ¿Se ve? Entonces el juez, la Cámara, lo que hace en este caso es aplicar el derecho argentino porque era el derecho que me conducía a la norma de conflicto si funcionaba normalmente, si que se le hubiera alterado el punto de conexión. Esa es la consecuencia del fraude a la ley. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Todos siguieron el caso? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo? ¿No? Profe, entonces la respuesta sería que se resuelve la norma de conflicto al identificar el punto de conexión y se aplica el derecho interno correspondiente. En este caso es el argentino. No se aplica el derecho interno correspondiente, se aplica el derecho que me manda a aplicar la norma de conflicto. Porque si me hubiera mandado a aplicar un derecho extranjero, ahí yo, siguiendo la teoría del reenvío, voy a aplicar el derecho internacional privado, de ese otro derecho, ¿se ve? Como todo se relaciona con todo. Se deja sin Pero lo efecto. ¿Qué? Se deja sin efecto lo que la alteración, digamos, que hacían las partes, o la parte en este caso, y se aplica el derecho que manda la norma. Así es. Perfecto. Que me conduce a aplicar la norma de conflicto. Y van a ver cuando lean este tema de los manuales que se hablan de indicios que dan cuenta del fraude a la ley. No son requisitos, son indicios. Y estos indicios son la expansión espacial y la contracción temporal. Entonces, los indicios que dan cuenta de la existencia del fraude de la ley son la expansión espacial y la contracción temporal. La expansión espacial lo que intenta dar cuenta es que las partes van a estar realizando actos en un lugar que no tienen ninguna razón para actuar. ¿Cuál era la razón de Fritz Mandel de ir a Viena, a Austria, si no era únicamente para aplicarle un derecho que le favorecía? No tenía ningún vínculo con ese derecho, ¿se ve? Entonces hay una expansión espacial. Las partes aparecen realizando actos en un estado donde no tienen ningún tipo de vínculo, ningún tipo de razón de estar. Y la contracción temporal es lo que muy bien advirtieron, es llevar a cabo actos en un muy breve periodo de tiempo, que fue justamente lo que hizo Fritz Mandel. Y estos son indicios que la doctrina recepta que pueden llegar a dar cuenta del fraude a la ley, porque es un instituto que es muy difícil de probar, sobre todo el aspecto subjetivo. Gabriel decía, la intención de Fritz Mandel de desheredar a sus hijos. Bueno, es muy difícil de probar esa intención en un caso concreto. Por eso lo que se hace es intentar a través de hechos objetivos y a través de estos indicios que propone la doctrina, poder probar y advertir el fraude a la ley. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? ¿Alguien vio si el fraude a la ley está receptado en el Código Civil y Comercial de la Nación? Y en el 2598. 598. Bien, ¿alguien lo puede leer?
¿Voy yo, André? Sí. Fraude a la ley. Para la determinación del derecho aplicable en materias que involucran derechos no disponibles para las partes, no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas de conflicto. Entonces, si el caso Fries-Mandel se hubiera resuelto hoy, ¿la Cámara hubiera tomado la misma postura frente al fraude a la ley? ¿Se entiende mi pregunta? ¿Podés repetir, por favor? Sí, obvio. Si el caso Fries-Mandel se hubiera resuelto hoy en vigencia de nuestro Código Civil y Comercial, ¿la Cámara, una vez advertido el fraude, hubiera resuelto de la misma manera? ¿Hubiera dejado sin efecto ese cambio de domicilio que hizo Fries-Mandel? No, porque directamente ya la norma te manda a... Para que la perdí. Flavia, vos ibas a decir algo, me parece. Sí, porque dice que no se tienen en cuenta los hechos o los actos realizados para eludir la aplicación del derecho. ¿Se ven? Muy bien, Flavia, gracias. Hubiera resuelto de la misma manera. Hubiera dejado sin efecto esos actos que hizo Fries-Mandel y hubiera aplicado el derecho que resultaba aplicable según el razonamiento y el normal funcionamiento de la norma de conflicto. ¿Se ve? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de detectar el fraude a la ley? Dejar sin efecto el derecho que querían las partes para que los beneficie más. Bien, y en consecuencia, aplicar el derecho que corresponde a la norma de conflicto que manda el punto de conexión. Muy bien, muy bien. ¿Todos siguieron a Verónica? Si siguieron a Verónica, entendieron perfectamente el fraude de la ley. Obviamente, el paso siguiente es leer de la bibliografía, el fallo de nuevo y demás. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No. ¿Puedo preguntarte ahora la duda que me surgió relacionado con orden público o voy a confundir? No, dame un segundo que hago una pregunta más y ya vamos. Si el legislador hubiera querido evitar que las partes lleven adelante actos que configuren un fraude a la ley, por ejemplo, en materia de divorcio o en materia sucesoria, para seguir con el mismo ejemplo, ¿qué herramienta tiene el legislador para evitar el fraude a la ley? Pregunto de nuevo porque quizás se enrosque un poco la pregunta. Si el legislador quiere evitar que las partes cometan un fraude a la ley, ¿qué herramientas puede o tiene para utilizar y para evitar ese fraude? ¿Definirlo en una norma? Pero acá el problema se trató en el caso de Fries-Mandel en qué se entendía por último homicidio del causante. ¿Era ese el problema? ¿O era donde se localizaba? No, el punto de conexión, ¿dónde estaba? ¿Dónde se localizaba? Exacto. Alguien que, si el legislador quiere que las partes no contraríen su voluntad modificando los puntos de conexión, ¿qué tipo de norma puede emplear para regular un caso en concreto? Una de policía en lugar de... Una norma de policía, porque si el legislador quiere que para tal situación se regule un único derecho, que es el derecho argentino, establece una norma de policía. Y de esa manera, no por más de que si el caso hubiera estado regulado por una norma de policía, por más de que Fries-Mandel hubiera mudado a cualquier parte del mundo, se iba a aplicar el derecho argentino. Entonces ahí no hay lugar al fraude a la ley, porque el fraude a la ley aparece como parte de la norma de conflicto, como parte de su funcionamiento. Si el legislador lo regula mediante una norma de policía, entonces no hay lugar para el fraude. Porque independientemente de dónde se localicen, se va a aplicar el derecho argentino, la Lex Fori. ¿Se ve?
Sí, Verónica, ¿qué me ibas a preguntar con orden público? Suponiendo que Fritz Mandel se mudó a Austria con un objetivo claro, que no esconde Que no hay lugar de ningún fraude, No. Y efectivamente testa a favor de su quinta esposa y se muere. Sus hijos, que viven en Argentina, ¿podrían apelar esa decisión? Ahí es donde digo, ¿altera el orden público? ¿Cuál? ¿El nuestro, el internacional? Si no en todo el mundo los hijos tienen una legítima. ¿Entendés mi pregunta? Sí, perfecto. Primero lo que tenemos que ahí resolver es dar por hecho que los jueces argentinos son competentes. Ahí damos por hecho. Y damos por hecho que se va a aplicar la norma de conflicto, que indica que a la sucesión se va a regir por el último domicilio del causante al momento de su fallecimiento. Entonces, siguiendo este razonamiento, el juez argentino advierte que hay una norma de conflicto, localiza el punto de conexión, que en este caso se localiza en Austria, y advierte que va a aplicar a esta sucesión el derecho austríaco. ¿Y cómo va a aplicar ese derecho austríaco? Teoría del uso jurídico. Teoría del uso jurídico. Y aplicando la teoría del uso jurídico advierte que el testamento que hizo Fritz Mandel es perfectamente válido y que él llega a la conclusión de que toda la herencia se la queda a la quinta esposa y que sus hijos no herederos forzosos no van a heredar. Entonces, esa es la solución a la que llega el juez, partiendo del ejemplo que dio Verónica, que en este caso no hubieran habido maniobras fraudulentas. Entonces, cuando el juez argentino, antes de plasmar esa sentencia, la confronta con el orden público internacional argentino, advierte que hay un principio que se está vulnerando. ¿Que cuál es? Que también lo vimos la clase pasada. ¿El de la legítima? La legítima. El de la legítima. Pero mi pregunta es, sí, se ve, pero la legítima, ahí es donde a mí me hace ruido. ¿No es derecho interno u orden público interno? No, es orden público internacional, porque es un principio, el principio de la legítima. Porque acá no estamos diciendo se vulnera el orden público internacional porque a la esposa le dio el 75% y a los hijos el restante. Ahí hay que ver si se vulnera la legítima, porque el quantum no hace al orden público internacional. Lo que sí hace al orden público internacional es el principio que obviamente subyace al ordenamiento jurídico, pero no es el ordenamiento jurídico, es un principio. Y ahí veré si se confronta o no, si plasmo esa solución o no al caso. Pero yo entiendo tu confusión y hay principios que emanan de las normas, ¿sí? Pero eso no implica que yo voy a comparar la solución con una norma interna. Eso está mal, ¿se ve? Porque yo no estoy diciendo no plasmo esa solución porque el derecho interno argentino dice que deben tener los herederos forzosos tal porcentaje. Yo estoy diciendo que no voy a plasmar esa solución porque afecta a un principio de orden público internacional que es la legítima. ¿Se ve? María Eva. No, Nieve había dicho que a mí me generó confusión, pero bueno, acá en este caso se ve más concreto, que digamos es esto, no importa el quantum que marca nuestro ordenamiento jurídico, sino que se respete la legítima como principio fundamental del orden internacional, del orden público internacional, más allá de que acá en Argentina te da como ciertas cantidades. Pero yo no tengo que confrontar si cumple o no esas cantidades que yo tengo en el ordenamiento interno, sino en la solución que pretende. Y como en este caso no se respeta la legítima, por eso vulnera el orden público internacional. ¿Ese es el razonamiento que tenemos que hacer? Perfecto, porque si Fritz Mandel le hubiera en el testamento asignado a sus hijos un tercio de la herencia, bueno, eso es un problema del quantum. Yo en el caso concreto veré si vulnero o no la legítima. Pero lo que no hay que hacer es decir, se vulnera o no voy a plasmar esa solución porque en el derecho interno argentino los hijos deben heredar un medio. Si no me equivoco, puedo estar diciéndolo mal y me corrige. ¿Se ve?
Sí, Esa en es mi la caso, diferencia. esta parte la entendí, pero bueno, es medio difícil. Creo que por ahí, no sé si le sirve a los compañeros, pero el otro día era el caso de la concubina, que lo habíamos visto en el mismo sentido con la sucesión. En este caso no había testamento incluso, así que era más complejo, pero acá, digamos, no importa la cantidad, a mí eso es lo que me quedó como más claro. No importa la cantidad, si interesa, si se cumple o no la legítima. Después la cantidad, bueno, nuestro derecho interno nos lo marca. Pero no es lo que yo debo confrontar, ¿se ve? Por eso siempre hablo de los grandes no, cuando hablamos del orden público internacional. Lo que no hay que hacer es comparar cuánto le regula de porcentaje un heredero en Austria y cuánto en el derecho argentino, y de ahí veo si se confronta o no el orden público internacional. Es la solución. Después también lo que pasa mucho con el orden público es que está sujeto a la discrecionalidad de un juez. Quizás un juez, si se regula menos de la mitad, te dice, no, hay un principio que se vulnera la legítima, y si vas al juez de al lado, quizás considera que no hay ninguna violación al orden público internacional. También en el caso concreto va a depender de cómo lo justifiquen. Pero si ustedes lo justifican diciendo que vulnera el orden público internacional porque en el derecho interno se le regula determinado porcentaje, bueno, ahí ya nos da como una pauta de alarma de que estamos cayendo en esos grandes no, que es comparar los derechos. ¿Se ve? Después sí hay margen para la discrecionalidad. ¿Alguien tiene alguna otra duda además de este tema, de cualquier otro tema? Lo que podemos hacer, si quieren, es nos tomamos hasta 10 y 10, un descanso. Así yo no voy a cerrar el Zoom, va a quedar abierto, solo voy a apagar la cámara, el micrófono, me voy a hacer unos mates y volvemos 10 y 10 y volvemos con, piensen, preguntas, demás. Este es el espacio para preguntar y si no avanzamos con el último tema del derecho aplicable. Sí. Perdón, Sofi, hasta lo de hoy entra en el parcial, Sí. Hasta fraude, el último tema que das ya no entra. Sí, entra también. Ah, ¿cuál sería el tema? Norma de policía. Ok. Es repasar un poco lo que ya vieron en la clase de pluralismo, no mucho más. Pero bueno, nos vemos entonces 10 y 10, ¿sí? No salgan del Zoom, por favor, que después no pueden entrar y es un día. Dale, Sofi.